Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar del fútbol brevemente porque, bueno, aquí en España está todo el mundo fascinado con la roja, ¿no? Con la roja, con la selección española, con el español que va a aplastar al anglosajón, con que es una batalla de dimensiones teológicas, con que España va a salir adelante y vamos a salir más unidos y más fuertes. Y la verdad es que, bueno, hace unas horas hablaba con mi amigo Willy, al que no le importa nada este partido, ya saben ustedes, mi amigo Willy, grabamos hace unos meses un programa con él llamado Radiografía de un emboscado, y la verdad es que comparto bastante con él mi indiferencia ante el partido, ¿no? Eh, y precisamente me decía mi amigo Willy que uno nunca debe grabarse en general ni salir en público bebido, ¿no? Tienes que tener control sobre lo que dices. Lo comentábamos a raíz de que el abogado de la acusación en el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente de España, saliera borracho en sus redes hablando, ¿no? Y claro, a mí nunca se me pasaría por la cabeza salir así en el canal, pero es cierto que, claro, existe el peligro de darle al botoncito cuando uno está exaltado, cuando uno está cabreado y decir cosas de las que luego te vas a arrepentir, ¿no? Que quizás en otro tiempo pues no fuera tan grave, ¿no? Porque se entiende que todos tenemos momentos malos, pero hoy en día en esta sociedad tan puritana te pueden hundir, ¿no? Y en general hay mucho temor de que te hundan por lo que decimos en redes sociales, por eso hay tanta hipocresía, ¿no? Pero la verdad es que viendo programas, anuncios, a mí se me pone bastante mala leche cuando veo toda esta cosa sentimental, pseudopatriótica, ¿no? Los mismos que defienden el régimen del 78 y la Constitución son los que poco menos que identifican España con la selección española, ¿no? Con la roja, que ya solo el nombre recuerda al PSOE, recuerda a la izquierda y, en fin, recuerda una serie de valores, ¿no? Eh, y la verdad es que uno tiene que tener cuidado en esos momentos en los que ves pues, un programa de el nieto que le da a su abuelo la entrada para ver el partido de fútbol y el abuelo llora y todo es emotivo, ¿no? Parece el anuncio de la lotería. Y la gente se emociona con eso, qué bonito, y lo comparte. Claro, yo veo eso y se me pone mal cuerpo y me siento de salir aquí, darle al botón y decir que la roja me la trae floja. Que es un juego fácil de palabras, ¿no? Pero es que es cierto, la roja me la trae total y absolutamente floja. Entonces, bueno, podríamos dejarlo aquí, vídeo de 3 minutos, cuñadismo, exabruptos. Pero bueno, se me ha ocurrido tratar un tema polémico, ¿no? Para estos patriotas, ¿no? Un tema que sé que me puede traer problemas, eh, porque aquí la gente es muy forofa. En general, en lo político lo viven como el fútbol y el fútbol lo viven como algo político, ¿no? Es así en España. Cada uno se identifica con un partido político como se identifica con un club de fútbol. Y tiene la misma mentalidad para las dos cosas, ¿no? Y tienen mucha relación, como quiero que veamos enseguida. Pero no quisiera dejar de lado tratar quién inventó el fútbol y por qué, ¿no? Y quien inventó el fútbol fue la masonería. Creo que es un hecho fundamental para entender qué es el fútbol y por qué no me interesa el fútbol y no es solamente una opinión personal, sino que hay algo más detrás. Así es que, bueno, una vez superado ese exordio, ¿no? Más provocativo, hablando del tema de por qué me da exactamente igual, ¿no? A nivel personal. Eh, sí que quisiera comenzar hablando de un tema sobre el que estoy leyendo mucho últimamente, llevo ya bastantes años leyendo, que es el tema de Mecha Ultra, que yo hablo de él en mi libro Los Deicidas, no voy a incidir ahora mismo en ello, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene más interés de saber qué opino yo de Mecha Ultra, pues que se lea Los Deicidas o por lo menos los capítulos en los que se habla de ello, porque yo creo que es un hecho fundamental para entender la época en la que vivimos y bueno, precisamente quisiera recomendar dos libros que me han llegado ya con los deicidas publicados por amigos y que son muy interesantes, ¿no? Uno es este libro de Pedro Bustamante, un personaje curioso, eh,
en estos momentos pues desapareció de la vida pública después de una intensa actividad durante un corto periodo de tiempo y que hizo unos estudios muy interesantes que a veces son extravagantes y a veces son penetrantes, ¿no? Y, y que bueno, hay que coger con pinzas muchas cosas que dice. Yo creo que tiene mucho de personaje construido, pero luego tiene otra faceta que es interesante y que da en el clavo de muchas cosas, ¿no? De la misma manera, también quisiera hablar de este otro libro de Alexandre Le Breton, que también es un youtuber que toca estos temas. Y bueno, este es un regalo de un amigo que me dijo, tienes que leer este libro, y la verdad es que no se equivocó porque es un libro bastante interesante. ¿Por qué menciono esto aquí? Porque se suele hablar mucho del mundo del cine, yo mismo, se suele hablar mucho del mundo del pop, de la cultura popular, la música, el entretenimiento, que yo ya manejo menos, aunque en los casos hasta a mí me llegan, están muy bien desgranados en estos libros que acabo de señalar, pero se habla menos del deporte, ¿no? Y está claro que el deporte también forma parte de la sociedad del espectáculo, forma parte de esa idea del pan y el circo de la que hablaba Hegel y que ya estaba presente en el mundo romano, ¿no? Y que utilizaban, el poder utilizaba, obviamente. Y tiene que ver con una idea que menciona Pedro Bustamante, que es la idea de que de alguna forma todas las religiones son la misma, detrás de todas las religiones hay una misma estructura de poder hierogámico sacrificial que se constituye con ritos de sangre y de sexo. Esto, bueno, puede ser discutido, puede ser dudoso desde el punto de vista antropológico, pero digamos que desde un punto de vista no meramente racional, ¿no? Sino otro tipo de intuiciones, tiene su punto verdadero. Incluso, bueno, pues también por otras vías me ha llegado la idea de que detrás de todas las religiones hay un mismo culto, que es el culto a Saturno, y ahora volvemos a esto. Y de alguna forma, parte del funcionamiento de ese sistema que es transversal y que es transnacional y que tiene mucho que ver con las sociedades secretas, que es la parte esotérica de todas las religiones, en cierto sentido, sobre todo ya según las religiones van secularizándose en Occidente, ese papel lo van tomando las sociedades secretas, pues es que para que funcione el sistema, de alguna forma, tiene que haber una sociedad del espectáculo que mantenga entretenidas a las masas. Porque al mismo tiempo, el funcionamiento del sistema hace que la vida de la mayor parte de la población sea en muchos sentidos inhóspita, ¿no? Y terrible. Y uno tenga que ir en busca de fármacos directamente, ¿no? Estamos viendo ahora el caso del fentanilo en Estados Unidos, eh, o fármacos simbólicos que en cualquier caso lo que hacen es suprimir la conciencia y hacer la vida soportable, porque vivir conscientemente cada vez es más insoportable. Entonces, se abraza el espectáculo, se abraza pues desde el simbolismo en adelante el mundo de las drogas, sobre todo a partir también de la contracultura, se abraza pues una visión del sexo totalmente desacralizada, hedonista, etcétera, y bueno, pues se abraza, ya digo, numerosas formas de tener una vida vana que lo que permita es pues poco menos que vivir como un zombie, ¿no? Con el cerebro totalmente alienado y vacío. ¿Y por qué? Para no ser conscientes, ¿no? En definitiva. Y por eso el sistema utiliza estrategias de control mental en la sociedad del espectáculo, ¿no? Yo creo que esto es un hecho bastante fácil de confirmar en la publicidad, en numerosos ámbitos, cada día es más evidente, ¿no? Y eso va generando su éxito, si además coincide con una bajada tremenda del nivel cultural y una bajada tremenda sobre todo del nivel educativo, ¿no? Como en efecto así ha sucedido y sigue sucediendo, de forma que el mundo real cada vez es más desconocido, cada vez es más invivible y el mundo virtual, sea el mundo realmente virtual o el mundo del espectáculo, el mundo de los fármacos, pues cada vez se va volviendo más poderoso, más atractivo, ¿no? Y por eso funciona el sistema, ¿no? De que de otra forma se caería. Si la gente fuera consciente de la realidad, el sistema se caería en cuestión de horas, ¿no? Y se le acabaría el negocio a todas estas sociedades que viven pues con una especie de oligarquía de lo sutil, ¿no? Es decir, que si la democracia es elegir entre oligarquías, habría una oligarquía que está detrás de todas esas oligarquías meramente materiales y financieras, que es la oligarquía de lo sutil, ¿no? Que es la parte esotérica, como digo, de las sociedades secretas. Entonces, bueno, lo que hay que entender es que obviamente MK Ultra
aunque nace a partir de la Segunda Guerra Mundial en términos oficiales, con la operación Paperclip, que trae oficiales nazis a Norteamérica para importar sus técnicas de interrogación, ¿no? Y para combatir supuestamente a la Unión Soviética y poder interrogar a los sospechosos, a los presos, y se pone en práctica en la guerra de Corea y se pone en práctica en la guerra de Vietnam, ¿no? Siempre supuestamente en suelo extranjero, aunque sabemos que sobre todo se practicó en suelo propio, con esa excusa de la amenaza anticomunista. Hay mucho más, ¿no? Hay la idea de poder crear un candidato de Manchuria, es decir, un asesino que mate pues sin ser consciente de por qué lo hace, ¿no? Y está el caso de Manson, que por ejemplo consiguió hipnotizar a unas chicas para que mataran sin ser conscientes de por qué lo hacían prácticamente. Y lo hizo con las drogas que él no probaba y lo hizo con técnicas de control mental que supuestamente la CIA no dominaba, ¿no? Lo cual es delirante porque está claro que Manson estaba en relación con la CIA por medio del Instituto Salem, ¿no? Está también bastante investigado. Entonces, bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es que el control mental es una cosa que tiene siglos de antigüedad, que practicaban los inquisidores, pero no los españoles, sino los ingleses, ¿no? Los cazadores de brujas, practicaban ya técnicas que siguen practicándose a día de hoy. Y en definitiva, bueno, pues MK Ultra es esencialmente el nombre moderno que le damos a esa serie de técnicas. Y MK Ultra se basa en la idea del abuso ritual, ¿no? Y sobre todo del control mediante trauma, como muestra muy bien Pedro Bustamante o Alexandre Le Breton, ¿no? Entonces, eso está muy estudiado cómo funciona en el mundo de Hollywood. Yo tengo varios artículos escritos sobre el tema y está muy estudiado cómo funciona, como digo, en el mundo del pop, del entretenimiento, de la publicidad. Este es un tema que yo controlo menos, pero que en estos libros que acabo de señalar está muy bien trabajado, ¿no? Pero, sin embargo, en el mundo del deporte, que en muchos sentidos es el más poderoso, no está prácticamente estudiado. Yo, por lo menos, conozco menos datos sobre el tema. Y ahora sí es cuando empieza verdaderamente este vídeo, después de la primera parte de los exabruptos, la segunda parte, que es esta digresión, reflexión un poco delirante, no hay que tomarla literalmente, porque siempre hablo más allá de la realidad y de la ficción cuando hablo de estas cuestiones, porque uno no las puede comprobar empíricamente, y porque si uno se las toma demasiado en serio, se acaba volviendo un paranoico y un conspiranoico, pero lo cierto es que la realidad a día de hoy nos obliga a ser un poco paranoicos y un poco también de lo otro. Entonces, bueno, ya hemos hablado de la idea del pan y del circo. Obviamente la idea del culto al cuerpo, ¿no? Que se suele resaltar en el fascismo, en el nacionalsocialismo y en el mundo soviético, pero que está, como tantas cosas, igualmente presente en el mundo del consumismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como tantas cosas, se resalta mucho su papel ya digo, en el fascismo, en el nacionalsocialismo y en el comunismo, pero no se menciona nunca la sociedad consumista, capitalista, cuando también está presente ahí, y en muchos casos está más presente ahí que en ninguna parte porque tiene más recorrido, ¿no? Y más potencialidad. Y el culto al cuerpo, el deporte, la oda al deporte está presente, ¿no? En todas estas sociedades que están unidas porque son eminentemente modernas, están unidas porque detrás de ellas está la misma oligarquía, están unidas porque realmente son solo variaciones de un mismo problema, ¿no? Entonces, bueno, la masonería fundó el fútbol, que el fútbol tiene raíces que se remontan a la Edad Media, y el fútbol, también hay que decir, bueno, que tiene unos orígenes obreros, ¿no? Pero hay una apropiación por parte de la masonería que a finales del siglo XIX, más concretamente el día 26 de octubre del año 1863, bueno, en una taberna masónica, Freemason Tavern de Londres, hay una reunión para crear la Federación de Fútbol Inglesa, la AFA, y ahí se establecen las normas del fútbol tal y como las conocemos, aunque luego en los siguientes años fueron completándose y décadas hasta acabar siendo lo que hoy conocemos, ¿no? Como fútbol, con las normas que tiene. Entonces, el simbolismo de la masonería está presente en otros tantos juegos, ¿no? Ahí está el Homo Ludens de Huizinga, la importancia del juego, las sociedades, y la masonería es consciente y lo utiliza. Está presente en muchas sociedades y, por ejemplo, muchos deportes que vienen, o juegos que vienen de la Edad Media, como por ejemplo el ajedrez, que es considerado un deporte en algunos sitios y que desde luego es un juego,
y que desde luego pues tiene que ver con la simbología masónica, aunque solo sea por ese suelo ajedrezado que está presente en la masonería, que sale en las películas de Stanley Kubrick y que tiene su propia simbología dentro de Mecha Ultra, ¿no? Que sería la disociación o la partición, la bipartición de la mente en dos realidades contrapuestas, ¿no? Yin y Yang, blanco y negro, dos principios alternos en los que se encapsulan distintas partes de la mente, ¿no? Incluso uno podría pensar el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, etcétera, ¿no? El sendero de la mano derecha, el sendero de la mano izquierda, o directamente en psicología, pues la bipolaridad, ¿no? En cualquier caso, la activación mediante trauma, nos dicen Le Breton y Bustamante, de una parte u otra de nuestra psique, ¿no? Y en esa es algo fundamental para entender el control mental, ¿no? Entonces, eso está presente en el ajedrez, tiene mucho más simbolismo, por supuesto, pero es una de sus acepciones simbólicas, por decirlo de alguna forma. Y obviamente, ¿cuál es el problema? Que el ajedrez es un deporte mucho más refinado que el fútbol y obviamente nunca va a atraer a las masas, ¿no? Aunque, por ejemplo, la Unión Soviética precisamente tuvo bastante éxito, ¿no? Y si pensamos en Kubrick o en Nabokov, de nuevo Kubrick, que ya digo que el sol ajedrezado sale en muchas películas, como 2001, Una odisea del espacio, o si pensamos en Nabokov, que por cierto ambos trabajaron juntos en la primera adaptación cinematográfica de Lolita, novela de Nabokov, guión de Nabokov, dirección de Kubrick, película que habla del abuso de menores, película que habla de las redes de pederastia, película que habla de las élites y película que realizó el mismo director, Kubrick, que luego hizo Doctor Strangelove o Teléfono Rojo, ¿Por qué volamos hacia Moscú?, donde prácticamente están los asesinos de Kennedy retratados, donde se habla del complejo militar industrial denunciado por Eisenhower o por el propio Kennedy, y bueno, pues donde se retrata el verdadero poder en la sombra militar de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Kubrick señala esas dos poderosos conglomerados de poder, ¿no? Un poder sexual, que sería el de Hollywood, Lolita, y un poder militar, que sería el del Pentágono en Doctor Strangelove, ¿no? Todo esto con esos suelos ajedrezados, ¿no? Con esos dos personajes obsesionados por el ajedrez, Nabokov y Kubrick, que nunca queda claro si son iniciados, si están revelando secretos o si están cumpliendo un papel, ¿no? En cualquier caso son dos genios y merecen admiración, no sé si desde el punto de vista personal, no lo sé, de verdad lo digo, pero seguro que sí desde el punto de vista artístico, por lo menos desde el mío. Entonces, el fútbol es una aplicación de los valores masónicos para una sociedad masificada, para un público mucho más amplio del que podría albergar o despertar el ajedrez. Y lo hace transmitiendo una serie de valores como la fraternidad, ¿no? Esa fraternidad futbolística, esos valores éticos de la masonería aplicados al deporte, una cosa tan inglesa como, tan anglosajona como eso, o como los negocios, porque al final no hay ningún emisario mejor del capitalismo a día de hoy que el fútbol. Le introduce a los niños desde pequeños, bueno, pues los sueldos, los salarios, el dinero de los fichajes, los patrocinadores, es decir, al final el fútbol inculca a los jóvenes y a los mayores la idea de que detrás de las selecciones nacionales, detrás de la identificación de las ciudades con sus clubs locales, que ya el propio término club tendríamos mucho que decir de eso, pues por encima de cualquier tipo de identificación está el dinero, ¿no? El dinero compra todo y la competitividad es el valor máximo, es decir, puro liberalismo, ¿no? Meter el liberalismo a fondo, incluso aunque sea un deporte de equipo con individualidad, ¿no? Porque siempre vemos cómo los grandes jugadores no se jubilan siquiera en el equipo donde empezaron, ¿no? Son incapaces de estar toda la vida en un mismo equipo, sino que se van por dinero traicionando sus valores, ¿no? Y se van a veces a clubes supuestamente enemigos, ¿no? Entonces, ya solo en el estadio tenemos un microcosmos jerárquico, una suerte de recreación a escala de una logia con distintos lugares para sentarse, ¿no? Según la importancia, el palco, las gradas, etcétera, pie de campo. Incluso antes había una parte donde casi todo el mundo estaba de pie, o sea, antes casi todos los espectadores estaban de pie y solo se sentaba la parte noble, etcétera. Aquí el palco del Bernabéu en España es muy famoso porque es donde se realizan los negocios. Tiene mucha simbología numérica, ¿no? Ya el hecho de que sean 11 jugadores y no 12 o 10, tendríamos mucho que hablar de ello.
la forma rectangular, pero todos persiguiendo una forma circular, que es la forma de lo sagrado, etcétera. Se podría decir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por seguir, el fútbol es un deporte además patrocinado por las élites, ¿no? Que eso siempre es, siempre es muy buena señal, ¿no? Es decir, ¿quiere usted saber si algo es subversivo o no? Bueno, yo creo que a nadie se le ocurre decir que el fútbol es subversivo, ¿no? Pero bueno, la prueba del algodón es ver si las élites lo patrocinan o no. Por ejemplo, el feminismo. ¿Las élites lo patrocinan o no? Con las élites me refiero a, uno, las multinacionales y dos, las naciones, los gobiernos. ¿Hay gobiernos patrocinando con ministerios feminismo? ¿Hay empresas favoreciendo el feminismo? Bien, el feminismo es subversivo, pues les dejo contestar a ustedes solo, ¿no? Lo mismo se puede aplicar al fútbol. ¿El fútbol, el Estado lo favorece o no? ¿Las multinacionales lo favorecen o no? Bueno, pues yo creo que con los patrocinios, con las ayudas oficiales, etcétera, queda claro que sí, que tanto al Estado como a las multinacionales, esos dos entes en principio enfrentados, ¿no? El marxista dirá que el malo es la multinacional, el liberal dirá que el malo es el Estado y, bueno, lo cierto y verdadero es que ni siquiera en la Unión Soviética, ni siquiera en el mundo nacionalsocialista, ni siquiera en el capitalismo norteamericano se ha visto que haya un Estado sin mercado o un mercado sin Estado, ¿no? Siempre se han necesitado y, de hecho, donde no llega el mercado llega el Estado y donde no llega el Estado llega el mercado. Y en cualquier caso los dos llegan al fútbol, ¿no? Yo creo que es bastante evidente. Y luego lo gracioso es esta tendencia, que claro, es una prueba evidente de la bajada al nivel educativo y de la bajada al nivel cultural, que es la filosofía del deporte y más concretamente la filosofía del fútbol, ¿no? Cuando esos valores masónicos de fraternidad principalmente se quieren elevar, la vida es ir partido a partido, la vida es no dar un partido por perdido, la vida es jugar con tu equipo, la vida es no tirar la toalla y seguir peleando hasta el último minuto, la vida es sudar la camiseta, la vida es que cuando te lesionas tienes que luchar y recuperarte, todas estas cosas que la gente hace de ellas verdaderamente su filosofía vital, ¿no? Ahí está el personal trainer, el coach, como las figuras del nuevo sacerdote, el nuevo psicólogo. Obviamente el psicólogo ya es un poquito más iletrado que el sacerdote. El coach ya ni te digo si es más iletrado que el psicólogo. Y el personal trainer ya ni hablemos, ¿no? Pues eso, el fútbol te da la clave de cómo vivir tu vida, ¿no? Puedes entender todo gracias al fútbol y bueno, en fin. Y otras bajezas, ¿no? que vemos. Entonces, pues eso, en el saludo a los jugadores antes de empezar los partidos, en el color negro que tradicionalmente han vestido los árbitros, aunque luego se haya cambiado, que, bueno, tiene que ver con Saturno, con el tiempo. El árbitro es el que mide el tiempo, el reloj es el gran relojero universal, el árbitro de alguna forma, va vestido de negro, tiene que ver con Saturno, que es precisamente el dios del tiempo. Ya decíamos antes que sería la deidad que está detrás de todas las sociedades secretas y de todas las grandes religiones. En el fondo, Saturno, ese ser que devora a sus hijos, como el propio sistema devora a sus hijos, ¿no? Y de ahí el sacrificio ritual, etcétera. Bueno, pues tenemos bastante ya simbolismo, ¿no? del que hablar solo con eso. Luego los jugadores, que aquí es donde entraría la parte del abuso ritual, son iniciados, ¿no? Vemos muchos jugadores como Dani Alves, como Neymar, que se tatúan símbolos que tienen que ver con la masonería, una pirámide, un ojo. Vemos muchos jugadores que posando en fotografías y tal hacen también símbolos, como los hacen las estrellas del pop. Y que además muchos de ellos, igual que las estrellas de cine o igual que las estrellas del pop, donan dinero a las empresas multinacionales, ¿no? Es decir, que al tiempo que están al servicio de algo que es puramente mercantil, también digamos que estarían de acuerdo con los grandes, las grandes ideas del globalismo, ¿no? De un gobierno mundial, ¿no? En este caso identificado en estas ONGs que lo que hacen es ayudar más allá del poder de los países, ¿no? Es decir, que como el dinero que mueve a los clubes de fútbol, las multinacionales son líquidas, ¿no? Y no entienden de patria, no entienden de valores nacionales, etcétera, ¿no? Entonces, aparentemente es nacionalismo, que tampoco hay que defender el nacionalismo es un invento horrible de la modernidad que promueve la fragmentación, la división y las bajas pasiones y el irracionalismo, que son todo ello cosas deleznables, pero
En principio parece que el fútbol promueve el nacionalismo, ¿no? Sobre todo en este tipo de torneos, las Eurocopas, los Mundiales, la Copa de América, etcétera. Pero en realidad lo que promueve es la disolución de las naciones, los entes internacionales del tipo de la FIFA, la UEFA, etcétera, por el dinero. Lo único que importa es el dinero. Por ejemplo, en España, la Copa del Rey ya no se celebra en muchos casos en España, la final, ¿no? O la Supercopa. Se celebra en Arabia Saudí porque es donde está el dinero. Los partidos ya no se celebran a la hora a la que viene bien a los españoles, sino a la hora a la que le viene bien a los chinos, a los saudíes, es decir, a la gente que posee el dinero, ¿no? Lo importante es el dinero y los jugadores se van a países como Arabia Saudí, se van a Estados Unidos, porque lo que importa es el dinero, se van a clubes controlados por estados, como el Paris Saint-Germain, como el Manchester City, que son de países, de Qatar, de Arabia Saudí, etc. Y además tiene un papel político muy importante el fútbol, ¿no? Por ejemplo, el independentismo catalán, en las primeras, el salto de un independentismo moderado que pactaba con Aznar y que se envainaba sus principios a cambio de pasta, de dinero, a un nacionalismo más radicalizado, más un independentismo catalán y vasco más radicalizado. Tiene mucho que ver con el fútbol, ¿no? El Athletic Club de Bilbao no acepta jugadores que no sean vascos, por ejemplo. Y el Barcelona de Messi, de Guardiola, de Ronaldinho, de Samuel Eto'o, de Iniesta, de Xavi, tenía mucho que ver con unos valores de la cantera, de los jóvenes catalanes, etcétera. Y realmente la época dorada de ese Barcelona tiene mucho que ver con el independentismo catalán y su auge, ¿no? Y el independentismo catalán le debe muchísimo al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y la vinculación es evidente. Y claro, como decíamos antes, la masonería funciona por medio de dicotomías, ¿no? Poniendo dos pilares, dos columnas, porque eso es lo que nos enseña la simbología masónica, ¿no? Que hay dos columnas, Boaz y Joaquín, ¿no? Y esas dos columnas son aquellas que sostienen el templo, ¿no? Y en el interior del templo que está el velo de Isis, ¿no? Que es aquello que solo puede ver el iniciado, ¿no? Por ejemplo, ahí está de nuevo Stanley Kubrick con la película Ice White Shut, que va de eso. La película, la primera imagen son dos columnas y en medio Isis que se retira el velo. Kubrick, en su última película, que en muchos sentidos le costó la vida, pues parecería estar permitiéndonos ver lo que ve un iniciado, ¿no? A través de su protagonista. No nos enteramos muy bien de qué estamos viendo porque no somos realmente iniciados, igual que el protagonista en principio no lo es. Pero durante lo que dura la película nos permite verlo, ¿no? Bueno, pues esa dicotomía es como los cuadrados de color negro y blanco, ¿no? Entonces, en ese sentido, las dos columnas son esas falsas dicotomías que utiliza el sistema ¿para qué? Para fragmentar y para activar una u otra cuando le conviene, ¿no? Eso lo hace en la mente, activa una parte de la mente u otra cuando le conviene y lo hace para sostener el sistema, ¿no? Por ejemplo, el bipartidismo que lleva gobernando España desde el 78, ¿no? Tenemos por un lado el PP y por otro el PSOE, aparentemente enfrentados, pero en el fondo trabajan para la misma gente, ¿no? Son los que redactaron la Constitución, que como se sabe eran masones, en su mayoría, como está ampliamente probado, ¿no? Y bueno, pues lo mismo ocurre exactamente en el fútbol. Había una columna, que era el Fútbol Club Barcelona, y rápidamente salió el Real Madrid, que fichó a Mourinho, a Cristiano Ronaldo, a los Galácticos, lo cual tiene también mucho de simbolismo, ¿no? Sobre todo si se va a las dos figuras centrales de esos equipos, que eran Messi y Ronaldo, los dos mejores futbolistas de su tiempo y para muchos de toda la historia, que son dos personas que si se analiza su historia, se ve que como tantas estrellas del pop o tantas estrellas de cine, cumplen algunos requisitos del funcionamiento de abuso ritual mediante trauma. ¿Significa eso que son personajes abusados, etcétera? Yo no tengo datos, no lo puedo afirmar. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que eso sea así, solamente señalo que hay algunas evidencias que podrían indicarlo, ¿no? Ambos vienen de entornos muy pobres y ambos tienen la ausencia, si no me equivoco, de una figura paterna y el apego a una figura materna, ¿no? Y esa figura paterna ausente estaría siendo llenada por el sistema. El sistema sería la figura paterna, ¿no? Un poco como nos dice Bustamante que ocurre con el feminismo, de nuevo, ¿no? El feminismo denuncia
a la paternidad real, dice que hay un patriarcado muy peligroso y a cambio nos obliga o nos invita a abrazar al padre sustitutorio. Bueno, a nosotros no, a las mujeres, ¿no? Las mujeres deben rechazar a su padre natural, el supuesto patriarcado, y abrazar el padre sustitutorio, que es el ministerio de la igualdad, ¿no? Que es el padre bueno, el padre que te va a cuidar. Entonces, ¿tienes problemas? Llamas a la policía, que es el que te va a cuidar. ¿Tienes problemas? Llamas al ministerio, que es el que te va a cuidar. Es decir, el sistema es el padre sustitutorio, lo cual tiene mucho que ver con el transhumanismo bueno, lo que quiere es acabar con los padres naturales y generar unos padres artificiales, ¿no? El cambio de lo natural a lo artificial. Pero bueno, esto es otra digresión. Volviendo al tema, la cuestión es que esa figura paterna tiene mucho que ver con el ansia de éxito, ¿no? Sobre todo es muy evidente en el caso de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es una persona muy autoexigente, en muchos casos menos talentosa que Messi, pero que de alguna forma necesita la aprobación de una figura paterna ausente, ¿no? Se podría hacer esa especie de psicoanálisis barato, que también sería aplicable en muchos sentidos, si no me equivoco, a Messi, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que vienen de un ambiente social desestructurado, de un ambiente familiar desestructurado, y algo entra ahí, encarnado en el fútbol, pero que es más profundo, a rellenar ese vacío, ¿no? Eso es lo que podríamos decir de esos dos grandes astros, y se puede hablar de más, se puede hablar de Neymar, etcétera, ¿no? Y de nuevo tiene mucho que ver con el fútbol, ¿no? Y se habla mucho también de si estos personajes, que tienen una verdadera cara pública y están en los medios de comunicación, en la publicidad, que se les hacen comparaciones con seres divinos prácticamente, se les diviniza, bueno, pues si tienen contacto con ciertas sociedades secretas, ¿no? Que de nuevo sería entrar en especulaciones, pero se podrían analizar pues el simbolismo de algunas posturas que adoptan en público, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid celebra sus triunfos en la estatua de la diosa Cibeles, ¿no? Que tiene todo su simbolismo de lo terrestre, la gran madre, etcétera. En ese sentido es muy interesante ver esas celebraciones a la luz del vídeo que hicimos recientemente sobre Dubin, que nos habla de la civilización de Cibeles. Bien, pues el Real Madrid está plenamente imbricado en la civilización de Cibeles, puesto que celebra sus triunfos ante la diosa Cibeles, ¿no? Va allí a brindarle sus triunfos. Y luego es curioso ver la cronología de también cuando ocurrió esto del independentismo, el Barcelona, que España estuvo en su mejor época histórica. Ganó un Mundial, ganó 2 Eurocopas y coincidió todo esto con una crisis económica, ¿no? 2008, año de crisis económica y año de triunfo futbolístico para España. Que, bueno, puede ser una casualidad o puede que, si sacamos ese pensamiento paranoico, no lo sea, ¿no? En cualquier caso, es una coincidencia curiosa, como tantas, y, bueno, pues es una especie de ritual social de catarsis muy profundo, mucho más de lo que pensamos. No solamente es, como dicen los ñoños que se emocionan con esos anuncios de lotería, el nieto que le compra la entrada al abuelo y van juntos y lloran y tal, ¿no? Sino que no solo es un país que, bueno, que mal lo estamos pasando y la selección nos salva, que es algo que ahora se está repitiendo de nuevo, sino que es un ritual de la misma gente que no sale a protestar por sus derechos, por lo que le están recortando desde hace décadas, por aquello que precisamente dijeron que eran unos recortes temporales, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Había que abrocharse el cinturón y hacer recortes porque la situación lo exigía y luego ese nivel de vida anterior a esos recortes jamás se ha recuperado, ¿no? Pero la gente no sale a la calle a manifestarse por eso, la gente no sale a la calle porque por culpa de unos problemas médicos hubiera que imponer una nueva normalidad y después, pasada ese problema médico colectivo, no hayamos vuelto a la vieja normalidad, sino que ya nos quedemos instalados en la nueva, pero sí salen a la calle a celebrar los triunfos de esta selección, que además es una selección racializada, donde el gol clave para pasar a la final lo mete un chico marroquí, ¿no? Porque ahora la sociedad es diversa, nos dice un presentador de televisión de un programa de tertulia política de hora de máxima audiencia, ¿no? España es así, España es diversa, es una forma también de ir lavando el cerebro, ¿no? De ir adelantando los tiempos políticos. En otra época era la España con jugadores catalanes independentistas, como Xavi. Ahora es o Piqué. Ahora es la España con jugadores marroquíes, ¿no? En cualquier caso, nos quieren vender que esa es la nueva España y la forma de introducírselo a capas de la población más tradicionales
que no lo aceptaría en otro ámbito es por medio de los triunfos deportivos, ¿no? De alguna forma eso es lo que está ocurriendo. Es una especie de psicomagia ritual, ¿no? Seguimos con las comparaciones con grandes astros, ¿no? Con grandes figuras del panteón mitológico, con grandes figuras religiosas. A Maradona se le llamó el hijo de Dios y metió un gol con la mano y se le llamó la mano de Dios. Y es curioso porque este gol lo metió contra Inglaterra en la final del Mundial. Un gol que debería haber sido anulado, pero no se anuló, coincidiendo con la guerra de las Malvinas, ¿no? Que es un trauma total para la sociedad argentina. Y de nuevo ocurrió lo mismo, ¿no? Que querían vender que eso era una batalla teológica, etcétera, y que ahí Maradona se estaba vengando. Pero lo cierto es que aunque se vengara en un partido de fútbol, o le dejaran vengarse en un partido de fútbol, o generaran la simulación de que se estaba vengando en un partido de fútbol, los daños seguían siendo los mismos. La guerra seguía estando perdida, los muertos seguían estando ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que los que ahora se ponen estupendos con Blas de Lezo y ganar a Inglaterra y no sé qué, no van a cambiar la historia, ¿no? Y es que España, pues, es un país totalmente dependiente de los intereses geopolíticos de la OTAN y del mundo anglosajón, ¿no? Anglo-protestante, geopolítico, ¿no? Y además ha coincidido, ya por terminar, esta Eurocopa con las elecciones francesas, con Mbappé haciendo unas declaraciones, Mbappé, la nueva figura estrella que ahora viene al Real Madrid, que le van a presentar también estos días aquí en Madrid, etcétera. Mbappé diciendo que hay que frenar la ultraderecha, después de la primera vuelta hay que votar y en la segunda vuelta ganan los amigos de Mbappé, ¿no? Ganan los musulmanes, Mbappé tiene una relación directa con el mundo musulmán, gana Macron, aunque no haya sido la fuerza más votada, que es amigo de Mbappé, ¿no? Por lo menos se les ha visto fotografiarse juntos, apoyarse, etcétera. Y bueno, pues lo que vemos es como Francia tiene un equipo totalmente islamizado de fútbol, como todas las selecciones en general, pues están con un componente racial importante que de alguna forma sí que es representativo del cambio demográfico que se está produciendo en Europa y que es un cambio del que no se puede hablar sin que te acusen de fascista o de racista, del que no hablan los medios de comunicación mayoritarios, están callados, y mucho menos cuando se trata de abusos sexuales, de problemas de crimen, de robos, pero que por fin con el fútbol sí hablan del tema. Ahora con el fútbol sí, para exaltarlo, ¿no? Porque el fútbol es la celebración, ¿no? Y hay que celebrarlo de alguna forma. Hay que celebrarlo, aunque en tu barrio ahora sea más peligroso que antes, ¿no? Pero si lo dices en una tertulia, eres un peligroso racista, fascista, pero si es hablando de fútbol, no, ahí sí se puede hablar de estas cuestiones, ¿no? Y antes también está ocurriendo esta Eurocopa de las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas en Francia, que nos tienen que hacer pensar en las Olimpiadas de 2012 en Londres, que fueron las últimas grandes Olimpiadas en territorio occidental, donde la ceremonia de inauguración y de iniciación, pues vimos precisamente una representación para asociar el espectáculo de muchas cosas que vendrían en los próximos años, muchas cosas que aún están por venir, y va a ser muy interesante ver qué es lo que hay también en la ceremonia de inauguración de esas próximas, muy próximas, bueno, Olimpiadas en París, en Francia, ¿no? Que sin duda alguna nos van a anunciar mucho de lo que va a venir y porque así funcionan, ¿no? Las élites de alguna forma. Escogen fechas señaladas, escogen momentos señalados para representar ante todo el mundo, dar una versión oficial para profanos y al mismo tiempo representar sus símbolos sacrificiales para las minorías que puedan entenderlo, ¿no? Y usted y yo no debemos entenderlo conscientemente, claro, subconscientemente sí, ahí está la lógica del trauma, porque no estamos iniciados en sus grandes movimientos, ¿no? Entonces, bueno, ¿me interesa el fútbol? No, me interesa para verlo desde esta mirada que acabo de compartir con ustedes, pero si me preguntan, francamente me da igual que gane España o Inglaterra, lo cual, bueno, tengo muchos amigos que les importa un montón, tengo familiares a los que les importa un montón y lo respeto porque son cosas emocionales, anímicas y tampoco hay que hacerse sangre con ellas, pero las cosas como son, ¿no? Recuerdo que hay varios personajes públicos a los que se ha atacado duramente por decir que no van con la selección española. Y yo no diré tanto, no diré que vaya con la inglesa, ¿no? Obviamente yo me alegro de que la gente sea feliz, la de mi país.
pero creo que hay que tener esa mirada crítica que defendemos aquí para el cine, que defendemos aquí para la literatura, que defendemos aquí para el ensayo, hay que tenerla también cuando nos asomamos a la sociedad del espectáculo, que siempre es mejor asomarse lo menos posible, pero si nos asomamos al mundo del fútbol, hay que conocer sus orígenes y hay que conocer, aunque sea con estos breves apuntes que he querido hacer aquí, los peligros que, entre comillas, entraña. Así que espero que les haya resultado interesante el vídeo. Ya me comentarán si quieren qué les ha parecido. Si les ha resultado interesante, aprovechen para compartirlo estos días de exaltación futbolera a ambos lados del charco, porque sé que Argentina y creo que es Colombia juegan la final también de la Copa América. Entonces, bueno, pues si a ustedes les interesa, pues también lo pueden compartir al otro lado del charco, porque yo me centro más en lo que conozco, pero será igualmente aplicable a esos lares. Y poco más, que tampoco se tomen demasiado en serio lo que he dicho. Y bueno, pues que recuerden que siempre hay que tener una risa sana hacia la gente que se toma en serio cosas tan banales como el bipartidismo, el régimen del 78 o los partidos de fútbol, señores, que no es para tanto. Así que bueno, volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.